Dentro de... También tenéis que darme un poco de vidilla, ¿eh? Porque me han dejado para el final los temas legales y encima con mucho menos tiempo. O sea que parto en desventaja. Pero bueno. Gracias. Voy a ir muy al grano. Llegamos a LinkedIn. Lo primero que nos encontramos que es esto. La caja para que rellenemos el correo electrónico, nuestros datos personales, ese botón de Únete ahora, que es el que abre la caja de Pandora, pero debajo nos indica ahí condiciones de uso, política de privacidad, política sobre cookies. Esos tres enlaces de los que estáis aquí, ¿cuántos lo habéis leído? La respuesta esperada. La contraria me hubiera sorprendido mucho. Muy bien. Condiciones de uso, solamente la primera de ellas. Las condiciones de uso de LinkedIn son 15 páginas a tamaño 10 de una fuente estándar. 15 páginas de contrato. Ahí hay algo. La política de privacidad son otras 10 páginas y la política de cookies son solamente 2. Vale. Aquí hay un resumen de las condiciones de uso. Cogemos toda esa información, esas 15 páginas, las metemos en una batidora y ¿qué es lo que nos sale? Lo único que he trucado, he quitado la palabra, lógicamente, LinkedIn, que es la que más aparece y que descuadraba un poco todo. Aparte de eso, no he tocado nada. ¿Qué llama la atención? Lo primero, la información. Y aquí va la primera. Todo esto es gratis. Bueno, gratis a cambio de nuestros datos, de nuestra información. Tenerlo en cuenta. En segundo lugar, casi igual de grande que información, la palabra cualquier. ¿Cualquier? Bueno, pues la palabra cualquier en un contrato a mí me da bastante, no sé si decir miedo, respeto, porque cualquier información que facilites, cualquier dato que nos des, cualquier, importante. Por supuesto la palabra contrato. ¿Por qué? Porque las condiciones de uso, nada más empezar vemos ahí resaltado, ahí arriba, y lo tenéis aquí abajo, a la izquierda también nos lo indican, que estamos suscribiendo un contrato jurídicamente vinculante. Ojo. También un dato que nos facilita LinkedIn en contraposición con otras aplicaciones. Nos indican ahí que podemos pinchar para ver un resumen de los cambios de la política de privacidad. Por lo menos nos lo están facilitando. Además, en su blog dan bastante información sobre las actualizaciones en cuanto a las condiciones de uso, etcétera. Nos dan la opción de conocer de una forma más viable toda esta información que vamos a ver ahora. Pero vamos a destacar algunos aspectos de esas condiciones de uso. En primer lugar, la finalidad. Llevamos toda la mañana y toda la tarde hablando de LinkedIn, ya la tenemos clara, ¿no? Conectar profesionales. Bien. En segundo lugar, el botón. Veíamos el botón de Únete hoy, que decíamos que lo inicia todo. Pues pinchando ese botón, según las condiciones de uso, estamos diciendo que hemos leído y que hemos comprendido los términos y condiciones, leído y comprendido. Ya veréis luego. Además, estamos diciendo que vamos a cumplir con todas las obligaciones a las que nos hemos comprometido y que nuestro consentimiento lo hemos manifestado pulsando ese botón que decíamos anteriormente. La vinculación. Eso de vinculación personal como persona física, ¿qué quiere decir? Pues eso viene a responder una pregunta que ha salido de una u otra forma tanto en la mañana como en la tarde. Un perfil de LinkedIn, luego vamos a ver de quién es, pero el contrato que nosotros suscribimos, aunque estemos haciéndolo con nuestro perfil para nuestra empresa, lo estamos suscribiendo como persona física. Somos nosotros los que estamos vinculados por ese contrato, independientemente incluso del hecho de que nuestra empresa haya suscrito un acuerdo específico con LinkedIn. Los que estamos vinculados somos nosotros como persona física y eso tiene consecuencias legales. Bien, si me permitís la licencia, voy a daros los 10 mandamientos de LinkedIn. Los 10 requisitos que tenéis que cumplir para poder estar en LinkedIn. Vais a ver que algunos de ellos han salido a lo largo de las ponencias. En primer lugar, tendrás la edad mínima. No me voy a detener, voy corto de tiempo, pero en el caso de España tenemos que tener como mínimo 14 años. ¿Parece algo anecdótico? Sí, pero LinkedIn se está planteando hacer como una especie de ampliación de sus servicios para los jóvenes que están en la etapa universitaria, incluso preuniversitaria, que ya tienen inquietudes en relación con su futuro laboral y que quieren formarse perfiles. Ahora mismo no podrían muchos de ellos. Sin embargo, es posible que en el futuro están pensando en abrir esa posibilidad. En segundo lugar, no tendrá restringido o limitado el acceso. ¿Esto a qué viene?
Pues esto viene a que en función de nuestro comportamiento en LinkedIn podemos ser amonestados, incluso sancionados, y una de esas limitaciones que podemos sufrir es que nos impidan el acceder a la aplicación. No competirás con LinkedIn. ¿Esto qué es? Brevemente. Un caso, Agencia de Protección de Datos. Una persona que se hace pasar por un headhunter de Samsung cuelga en LinkedIn que trabaja en recursos humanos en Samsung y empieza a solicitar perfiles para supuestas ofertas de trabajo que no existían, por supuesto, como él tampoco trabajaba en Samsung. Lo denunciaron, se inició un procedimiento tanto en LinkedIn como en la Agencia de Protección de Datos y sancionaron a esta persona por haber recabado datos personales sin consentimiento. Tuvo mucha suerte porque solo le sancionaron con 1.000 euros. Una tremenda suerte. En cuarto lugar, tendrás solo una cuenta al mismo tiempo. Esto responde a alguna pregunta que ha salido esta mañana, eso de abrirte un perfil para una cosa, otro para otra. No, según los términos y condiciones solamente podemos tener un perfil de forma simultánea. Además, vamos a comprometernos a usar nuestro nombre verdadero e información veraz. Ya hemos visto que esto está abierto a realmente está abierto a matices en la práctica, pero lo que dicen los términos legales es que tiene que ser el nombre verdadero e información veraz. Tendrás plenos poderes, simplemente que tendremos capacidad jurídica suficiente para suscribir ese contrato del que hablábamos. Séptimo lugar, no infringirás derechos de LinkedIn o de terceros. Derechos de LinkedIn o de terceros. Esto es bastante amplio. ¿Y qué se considera derechos de LinkedIn? Pues tanto todas las condiciones que ellos establecen, como por ejemplo los derechos de propiedad intelectual, tanto de LinkedIn como de terceros. Correrás con los gastos de acceso al servicio. Simplemente se refiere al hecho de que ellos no van a... Lo único que hacen es que nos ponen la herramienta y la tarifa plana o cualquier coste que haya asociado, vamos a ser nosotros los que vamos a correr con ese coste. Noveno mandamiento. Este me parece fundamental. No compartirás tu cuenta ni tu contraseña. Vamos a ver luego un caso práctico de lo que puede llegar a suponer el hecho de compartir la cuenta y la contraseña. Y décimo, no copiarás o transferirás partes del servicio. En el caso que os decía de la Agencia de Protección de Datos, esta persona subió ese perfil porque su intención era montar un servicio análogo a LinkedIn o los portales de empleo y quería probar si realmente funcionaba. Para eso se inventó ese perfil falso y empezó a recabar currículum, vio que sí que le llegaban y luego la prueba le salió cara. Bien. Lo que debo y lo que no debo hacer en LinkedIn. Esto es solamente una pequeña parte de las condiciones de uso. Lo que debo se resume en 6 puntos. Lo que no debo son 30. Y de esos 30, el octavo tiene a su vez otros 8 o 9. No vamos a verlos todos, vamos a ver los más interesantes. Lo que debo hacer. Hay algunos que son básicos. Cumplir la legislación aplicable, eso sí, en el sentido más amplio posible. En segundo lugar, facilitar información exacta y actualizada. Información exacta, eso de poner mentirijillas en cuanto al currículum. Además, lo que hemos visto también de poner información que comentaba Javier a efectos de SEO, por ejemplo, ¿dónde colocamos esa información? ¿Podemos poner el correo electrónico en el título o a efectos de SEO podemos poner que somos peluquero Francisco Martínez? Según los términos y condiciones, cada cosa va en su sitio y no debemos poner ese tipo de términos en lugares que no corresponden, según los términos y condiciones. También nos comprometemos a revisar y a cumplir la política de privacidad. Luego vamos a ver un resumen. Y, por supuesto, a cumplir con las notificaciones que nos envíe LinkedIn, que pueden ser de muy distinto tipo. Puede ser desde un correo electrónico hasta esos avisos que nos salen tipo pop-up diciéndonos que se han modificado las condiciones de uso, o también mensajes a través de SMS. Usaremos los servicios con profesionalidad. Los vamos a usar respetando los términos y condiciones de LinkedIn, siendo amables. Las pautas generales de comportamiento que podríamos tener en el ámbito laboral, pues un poco llevarlo, en este caso, al ámbito online. Y además usaremos el nombre verdadero en el perfil. Como veis, se le da mucha importancia a esta cuestión. ¿Qué pasa? Es verdad que hay gente que dice, vale, pero es que yo no quiero poner todo mi nombre, yo quiero mi privacidad. Muy bien, también tenéis la opción. Luego vamos a ver en la configuración cómo podéis, entrando en el centro de seguridad, decir, vale, que no muestre mi nombre completo, que muestre solamente mi nombre y mi primer apellido. O en determinados casos incluso limitarlo más. Ahora lo vamos a ver.
Vale, esto es lo que se debe hacer. Lo que no se debe hacer, actuación poco profesional, publicar información inexacta, se comentan por sí solos. Crear un perfil de miembro para una persona jurídica. Esto sí que lo hemos comentado y ha salido. Pues, según los términos y condiciones, los miembros, que son las personas físicas, van por un lado y las empresas van con página de empresa por otro lado. Enviar comunicaciones inoportunas. El plasta. Lo hemos hablado esta mañana, pues aquí está. Pues el plasta no debería poder ser plasta según los términos y condiciones y se expone una sanción. Efectivamente, cuando nosotros nos llega spam, nosotros podemos denunciar a ese usuario, a LinkedIn, que a su vez le amonestará y en su caso procederá a limitar sus derechos en la plataforma. Tenemos que tener en cuenta que existe esta posibilidad. Tampoco vamos a invitar a personas que no conocemos. Esto es lo que dicen los términos y condiciones. Esto va en contra de lo que hemos visto anteriormente del SEO, ¿o no? Esto es lo que dicen los términos y condiciones. Vale, no conocemos a una persona, pero queremos formar parte de su grupo. Sabéis que os sale la ventanita y os dice de qué conoces a esa persona. Has trabajado con él, has hecho negocios, es amigo tuyo. Si no me equivoco, la que te dice que es amigo no te pide el correo electrónico, ¿verdad? La que te pide el correo electrónico es otra que hay debajo, que creo que de hecho es no conozco a la persona y entonces te pide su correo electrónico. Vale, pero la de amigo no, esa es la que utilizamos. Claro, tú dices que eres amigo, vale, esa es una. Pero hay otra un poco más sutil y mejor. Vamos a ver esa persona, si queremos seguirla, se supone que es porque tenemos ciertos intereses, vamos a ver en qué grupos está y está la opción de seguirlo porque es compañero mío en un grupo. Vamos a meternos en ese grupo y a raíz de eso vamos a poder contactar con ese tipo de personas y además no vamos a infringir los términos y condiciones que en su caso podrían llevarnos a una sanción. Pues con esto lo evitaríamos. La imagen, también ha salido esta mañana. ¿Pongo foto o no pongo foto? ¿Qué tipo de foto pongo? ¿Me pongo de espaldas? No, tiene que ser una imagen de perfil, una imagen frontal, donde se vea claramente quién soy y que responda a la realidad. Por supuesto, tampoco puedo utilizar una identidad falsa o facilitar mi cuenta para que la utilice otra persona en mi nombre. Dice la octava que no se pueden difundir contenidos inadecuados. Esta es la que os decía que a su vez se desglosa en otras 8 o 9 categorías. No voy a entrar. Contenidos inadecuados puede haber de muchas clases. Uno de ellos, el que ha mencionado Javier Gómez esta mañana, el barrio rojo de LinkedIn. Hay un barrio rojo de LinkedIn de personas que se dedican a la prostitución y que tienen abiertos perfiles específicos en esta red social. Curioso, pues en la penúltima modificación de términos y condiciones, LinkedIn estableció expresamente que independientemente de que en el país desde el cual nos estemos registrando sean legales los servicios de prostitución, no podemos abrir perfiles destinados a esta actividad. Lo pusieron expresamente. Por otra parte, tampoco podemos comercializar la información que obtengamos de LinkedIn. Yo lo dejo ahí. Hemos estado hablando aquí de hacer negocios. Bien, yo sé que es un poco duro, además estoy simplificando mucho. Yo iría más por ver la sutileza, que es comercializar. Lo que hemos dicho, realmente vender es hacer spam, no. Es que te compren, es difundir tu imagen y eso también es hacer negocio. De otra forma, hay que ser sutiles. Eliminar los avisos, la publicidad o las medidas de seguridad. Esta es otra de las limitaciones que se nos establece. Por ejemplo, si yo bloqueo la publicidad de la página de LinkedIn a través de un complemento en mi navegador, estoy infringiendo los términos y condiciones. Efectivamente. Es curioso, pero está ahí. Tampoco puedo vender, patrocinar o lucrarme de un grupo de LinkedIn. Habéis estado en la conferencia de Alex, ¿no? Vale, pues ahí lo dejo. Usar bots para acceder, enviar o recabar la información que tenemos en nuestro perfil o en perfiles de otros de LinkedIn. Pues algo que... Eso está ahí por algo. No es algo que se hayan inventado. Eso pasa en la realidad. ¿Qué consecuencias tiene todo esto que acabamos de ver? Pues que nos van a pedir cuentas. Pero antes de eso tenemos que ver la rescisión del contrato.
Hemos dicho que era un contrato, pero ¿cómo podemos rescindir nosotros el contrato? Podemos hacerlo en cualquier momento, sin alegar ningún motivo específico, pero eso sí, tenemos que notificárselo a la empresa a través del sistema de notificación que tiene, y la rescisión se producirá cuando ellos tramiten esa petición que hacemos. Sin embargo, ¿qué pasa si son ellos los que lo rescinden? Que lo pueden hacer en cualquier momento, que lo pueden hacer con o sin motivo, que lo pueden hacer con o sin notificación previa, y que la efectividad de la rescisión será inmediata, salvo que ellos establezcan lo contrario. Por lo tanto, no exactamente en condiciones de igualdad esa rescisión del contrato. Los abusos del servicio. Hemos visto ya algunos de ellos: el invitar a gente que no conocemos, el utilizar la plataforma con fines comerciales, y el último, que es mi preferido, cualquier otra actuación que LinkedIn considere que es contraria a sus intereses. Vale, pues eso, que es muy abierto, son todos algunos de las categorías de incumplimientos y que pueden dar lugar a que restrinjan nuestro acceso a la red, a que incluso se suspenda durante un determinado periodo o a que nos cierren la cuenta. Hemos visto que esto pasa cuando ven que estamos solicitando continuamente contactos a determinados profesionales, pues nos llega una limitación que nos dice: vale, pues vas a estar un tiempo en el banquillo, tarjeta amarilla y descansa. Al tiempo nos lo vuelven a dejar, volvemos a hacerlo, pero nos vuelven a sancionar. Bien, hasta que nos lo pueden llegar incluso a cerrar. ¿Qué pasa si tenemos un conflicto? Ellos dicen que será muy raro el caso de que tengamos un conflicto con LinkedIn en sus términos y condiciones. Sin embargo, no sé si conocéis California, si gustaría visitarla, os parece muy interesante la legislación de allí, pero según los términos y condiciones, nosotros aceptamos de forma previa que la jurisdicción competente y que los tribunales y la ley que se va a aplicar es la de California, y en particular la del Condado de Santa Clara. Y todo eso independientemente de los convenios internacionales sobre competencia internacional y legislación aplicable. A ellos les da igual. Esto es bastante discutible y es una cláusula que yo entiendo que es nula. Además, no vamos a entrar en el tema, pero si tenéis un problema con LinkedIn y os dicen que es la legislación aplicable la de California, vosotros me lo decís. El arbitraje es otra solución que tienen para resolver los conflictos, que no es tan costosa, no implica que nos tengamos que ir allí, se hace a través de teléfono, de correo electrónico, pero que está también sujeta, en primer lugar, a que ellos lo estimen oportuno y, en segundo lugar, a ciertas limitaciones en cuanto a la cuantía y otras condiciones, que no vamos a entrar. Y luego, por último, hay una línea y media que se dedica a otros derechos y obligaciones, en la que dicen que, independientemente de todo lo que han dicho antes, es posible que en función de mi nacionalidad se apliquen otros derechos, y ahí lo dejan. Muy bien, pues esa pequeña frase tiene mucha importancia, tenemos que tenerla en cuenta. Lo que decíamos de la legislación aplicable, pues a eso me refería. Política de privacidad. Aquí tenéis otro resumen visual de las 10 páginas de la política de privacidad. Nuevamente he quitado LinkedIn. Veis: miembros, personal, cuenta, privacidad, datos. Como aspectos principales, los compromisos. LinkedIn se compromete a proteger toda esa información y a poner las medidas de seguridad. Están auditados por un sello de calidad en materia de privacidad de la información, como veis ahí abajo, y se comprometen también a no divulgar la información que nosotros facilitamos, incluyendo nuestro correo electrónico, nuestros datos personales, salvo que cuenten con nuestro consentimiento o que haya una citación o un procedimiento legal abierto en el cual le soliciten esa información. Eso ya es más abierto. Pero luego también, nuevamente, una última cláusula donde dicen que también pueden ceder esos datos en caso de que ellos de buena fe y razonablemente entiendan que procede con el fin de defender los derechos de LinkedIn o de terceros. Es decir, eso de que no van a divulgar queda muy bien, pero con esas excepciones que hay luego queda bastante vacío. El consentimiento que prestamos nosotros en cuanto a la política de privacidad
Es un consentimiento ciertamente tácito. ¿Quién lee la política de privacidad, como veíamos al principio? Pues era otro de los documentos que había ahí abajo. Simplemente pinchando ese botón. Aquí arriba os pongo una captura del centro de seguridad. Desde esta opción, tan poco visitada, es desde la que podéis controlar toda la privacidad. Lo que decía esta mañana también Alex, que a efectos prácticos de gestión es muy interesante. Si vamos a actualizar nuestro perfil y vamos a hacer un montón de modificaciones para que no le salga a nuestros contactos que hemos cambiado la foto, que hemos cambiado la experiencia, que hemos puesto una actitud, muy bien, en esta pantalla es donde podemos controlar todo eso. Lo tenemos abajo del todo, al final, donde no miramos, a la izquierda. Pues ahí está. Con la política de privacidad, ahí tenemos el centro de seguridad. Como curiosidades, la empresa responsable va a ser LinkedIn Irlanda. De LinkedIn España, nada. La experiencia personalizada es otro término que abunda mucho en la política de privacidad. Yo cuando leo experiencia personalizada es que siempre pienso en una palabra, publicidad, para ofrecerte una experiencia personalizada. No solamente eso, publicidad en un sentido amplio. Experiencia personalizada también es cuando nosotros estamos fuera de la página de LinkedIn y leemos un artículo en un blog que nos interesa y vamos a los botones sociales y pinchamos en el botón de LinkedIn. Muy bien, pues esa información de que nosotros hemos estado en esa página y que hemos pinchado también les va a llegar. Pues eso es experiencia personalizada. Sincronización de dispositivos y aplicaciones móviles. También tremendamente importante. Si nosotros sincronizamos nuestra agenda de contactos, estamos facilitando toda esa información a LinkedIn que va a tener acceso a ella. Ahora mismo hay una demanda en Estados Unidos por este tema de la sincronización de dispositivos, porque al coger todos los correos electrónicos de la persona, en este caso, los utilizaron para, sin obtener la contraseña de mi cuenta personal, enviar correos invitando a todos los contactos a unirse a la red de LinkedIn. Claro, los contactos incluían exnovias, gente que no procedía a que le llegara esa información y por tanto se estaba haciendo un uso de esa cuenta de correo electrónico. En Estados Unidos son muy aficionados a este tipo también de demandas colectivas, etcétera, y de momento está en tramitación, ya veremos cómo termina. Las cookies, lo que veíamos, limitar las cookies también es una infracción de los términos y condiciones. Esto es un complemento del navegador que tengo instalado que me permite, cada vez que entro a una página, me dice qué cookies están instaladas, de qué tipo son, si son publicitarias, y si a mí no me interesa que se instalen esas cookies publicitarias, la bloquea. Muy bien, entre ellas estoy limitando LinkedIn Ads. Seguro que ahora me cerrarán la cuenta, pero que sepáis que con eso estamos cometiendo una supuesta infracción de los términos y condiciones. Por último, también el tema de los grupos. Importante, los grupos, hasta donde yo tengo conocimiento, los grupos abiertos sí que son indexados por los motores de búsqueda, independientemente de que posteriormente por tema de posicionamiento aparezcan más arriba o menos. Lo que publiquemos en un grupo abierto hemos de ser conscientes de que lo estamos abriendo al mundo. Y además que vamos a aparecer en los buscadores, con todo lo bueno y todo lo a veces menos bueno que ello conlleva. Aquí tenéis el panel de control del centro de seguridad, lo que os decía, en la página de LinkedIn abajo del todo, pincháis y ahí entráis y podéis gestionar vuestra privacidad, podéis gestionar las comunicaciones, las notificaciones que os llegan de los grupos, etcétera. Muy interesante también limitar, por ejemplo, si no queréis que os lleguen comunicaciones de determinado tipo de contactos o de contactos, todo eso lo podéis hacer ahí. También podéis deshabilitar la opción de que aparezcáis indexados en los motores de búsqueda. Si no os interesa por cualquier motivo, lo podéis gestionar desde aquí. Es una herramienta muy desconocida y muy potente. En temas de privacidad, pues por ejemplo, podemos gestionar las preferencias de publicidad, lo que queremos que nos llegue y lo que no. Eso sí, aquí no hay privacidad por defecto. Por defecto no aparece la opción desmarcada. No, es lo contrario. Por defecto aparece marcada. Por defecto damos consentimiento para todo. O sea, que si estamos interesados en gestionar este tema, os invito a que entréis y lo configuréis a vuestra medida, porque por defecto está todo marcado. Propiedad intelectual. Esto lo vamos a ver ahora con el caso práctico, y así también acortamos un poco. Simplemente, la información que subamos estamos diciendo que es precisa, que es lícita y que no viola derechos de propiedad intelectual de terceras partes.
En caso de que haya un incumplimiento, hay un procedimiento establecido, que también son otras 2 páginas, es muy breve, en virtud del cual pues mandamos una notificación en la que vamos a indicar pues, nuestros datos personales, cuál ha sido la infracción, que nosotros somos titulares de un determinado derecho y, por supuesto, son americanos, hay que mandar una declaración bajo pena de perjurio diciendo que todo lo que acabamos de manifestar es cierto. Consecuencias que pueden tener este tipo de vulneraciones, las que hemos visto. Nos pueden inhabilitar el acceso a una determinada parte del perfil, nos pueden suspender la posibilidad de entrar al mismo o incluso proceder a eliminarlo. Vamos ya con los casos prácticos. La aplicación de todo esto que acabamos de ver. ¿Quién es el titular? ¿Quién es el propietario de la cuenta de LinkedIn? ¿La empresa o el trabajador? ¿Vosotros qué decís? ¿Quién dice que la empresa? ¿La persona física? ¿Por qué? No. Os había puesto la pista aquí. Es de LinkedIn. El perfil es de LinkedIn. Y toda la información que subimos y todos los datos que hacemos y todos los contactos que hacemos son de LinkedIn. Nosotros solo somos titulares de un derecho de uso de esa información y de esos datos. Pero tanto el perfil como la información es de LinkedIn. Según los términos y condiciones hemos visto que era el trabajador y según la respuesta del abogado sería depende. Luego vamos a ver a qué me refiero con lo de depende. Eso sí, tenemos que diferenciar 4 cosas. En primer lugar, la titularidad del perfil, esa ya os digo, según las condiciones, además lo dice bien clarito, LinkedIn es el propietario. Nos concede un derecho de uso de un espacio. Para que lo entendáis de una forma más clara. Es como si fuera un tablón de anuncios, donde a nosotros nos conceden la posibilidad de poner nuestro currículum. Vale, nos dejan una parte de ese tablón para que pinchemos ahí nuestro currículum. Pero el tablón no es nuestro y solamente tenemos la posibilidad de colocar eso ahí. Estamos sujetos a que nos lo quiten. El tablón no es nuestro. En cuanto a los contenidos, lo vamos a ver ahora, no lo voy a decir. Datos personales, esos sí que son nuestros. A diferencia de lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos son más mercantilistas en este sentido y todo lo que hay es información que es de la empresa. No, aquí no. Aquí los datos personales son nuestros, son irrenunciables. Somos nosotros los que tenemos la soberanía de decidir sobre nuestra información personal. Las marcas y nombres comerciales, lógicamente, van a ser de sus legítimos titulares, de las empresas que los tienen registrados, si es que los tienen registrados. Un caso práctico. En Estados Unidos, Linda Eagle era la gerente de una empresa y además era fundadora. En la empresa decidieron pues, fomentar todo el tema de los perfiles, de entrar en LinkedIn, etcétera. Sin embargo, no se preocuparon, a pesar de que lo discutieron, de establecer de quién era la titularidad de los perfiles y de establecer sobre todo una política previa sobre cómo se utilizaban esos perfiles, con qué finalidad y quién era el titular. Muy bien, ¿qué pasó? Que ella tenía su propio perfil y generaba ahí pues, sus contactos y hacía sus negocios. Para ayudarla a gestionarlo, cedió su cuenta y su contraseña, lo que hemos visto, a algunos de los trabajadores. Llega una empresa y adquiere la empresa donde trabajaba esta mujer. Durante un tiempo no pasó nada, pero luego la despidieron, a ella y a los otros 2 fundadores. ¿Qué pasó? Que los trabajadores que se quedaron le dieron la contraseña a los nuevos dueños y procedieron a bloquearle el acceso. Cambiaron la contraseña y ella ya no podía entrar a su propio perfil de LinkedIn. Pero no se quedó solo ahí. Cogieron toda la información que había suya, la quitaron y pusieron toda la información de la nueva CEO, la señora Morgan. Y cada vez que alguien buscaba en LinkedIn Linda Eagle, la información que le salía era la de Morgan. Por supuesto, se enfadó mucho y lo denunció en los tribunales. Y a partir de ahí ya, pues un conflicto legal bastante importante, con varias resoluciones de por medio. Una parte acusaba a la otra de apropiación indebida de su nombre, de invasión de la privacidad, mientras que la empresa la acusaba a ella de competencia desleal y de apropiación indebida. Intercambiaron respectivas demandas en cuanto a daños y se tuvieron que pronunciar los tribunales. ¿Qué dijeron? Pues lo que dijeron es que, primero y fundamental,
a pesar de que había muchos correos hablando sobre el tema, pero no se había establecido una política de uso en la empresa sobre la titularidad de los perfiles. Además, no se había establecido si había una retribución, una compensación por abrir esos perfiles. Javier comentaba el tema que se fomentara el uso de los perfiles sociales por parte de los trabajadores. Estoy totalmente de acuerdo, pero también tengo que decir que es tremendamente conveniente regular previamente ese uso de las redes sociales a través de una normativa interna. Además, y esto va a sonar, el juez dijo que según los términos y condiciones el contrato se había suscrito con la persona física y, por tanto, la titular del perfil era la señora Igel. A pesar de ello, de esta victoria, fue un poco pírrica porque no le concedieron la indemnización de daños y perjuicios que ella reclamaba, porque entendieron que no estaba suficientemente acreditado el perjuicio económico que ella había tenido por el tiempo que no había podido acceder a la cuenta. Pero es un caso bastante significativo del que podemos extraer muchas consecuencias. Algunas de ellas estas. Todo por escrito. En los contratos con los trabajadores son acuerdos específicos que hagamos posteriormente. En segundo lugar, vamos a proteger la información y la identidad comercial de nuestra empresa, registrar nuestras marcas y nuestros nombres comerciales. En tercer lugar, establecer códigos internos. Códigos internos no son un código así de grande, es simplemente una paginita donde establezcamos el uso de esas redes sociales y esos medios informáticos de la empresa, con carácter previo, para que quede todo bien claro, porque luego los problemas vienen a posteriori y son mucho más difíciles de responder, de solventar. Y por último, implantar protocolos de seguridad efectivos, gestión de las contraseñas, etcétera. No me da tiempo, tampoco me voy a detener, pero si tenéis curiosidad, hay una página de internet que se llama How Secure is My Password. Os metéis en ella y ponéis no pongáis vuestra contraseña, poned algo análogo a vuestra contraseña. Por ejemplo, si vuestra contraseña es 1234, pues en vez de poner la contraseña vuestra auténtica, ponéis 5678, ¿vale? Algo equivalente. Si son 4 letras, pues ponéis 4 letras al azar. Y vais a ver el tiempo que se tardaría en hackear vuestra contraseña. En el caso de 4 números o 4 letras, creo que era 0,00000021 segundos. ¿Vale? Simplemente a modo de curiosidad. Segunda, ¿puedo hacer publicidad de mis servicios a los contactos de LinkedIn? No voy a entrar en este tema por cuestiones de tiempo, pero la LSSI ya la conocéis. Tenéis que tener previamente el consentimiento de aquellas personas a las que le mandáis comunicaciones comerciales, o si no, que sean previamente vuestros contactos o que provengan de una fuente accesible al público, que son una serie de lugares en los cuales se entiende que no están sujetos a la Ley de Protección de Datos, una serie de fuentes. Están establecidos y tipificados de forma muy cerrada en el reglamento y en la Ley de Protección de Datos, y podéis verlos ahí. En cualquier otro caso que no tengamos ese consentimiento, no podemos enviar ese tipo de comunicaciones. Además, tenemos que garantizar los derechos de aquellas personas que reciben la comunicación, tenemos que indicarle, ya sabéis, la palabra publi al principio, y además facilitarle siempre la posibilidad de revocación, de baja. Esto es lo que dice la ley. ¿Qué dicen los términos y condiciones de LinkedIn? Condiciones de uso: que no podemos conectar con quienes no conocemos, por tanto no podemos spamearlo, que decíamos. Que no podemos utilizar la información recabada en LinkedIn para fines comerciales sin autorización previa de LinkedIn. Esto también está aquí. Como abuso de servicios, se establece que es el uso de los servicios con fines comerciales sin la autorización de LinkedIn. Y en las cosas que no debemos hacer está iniciar contenidos que puedan ser catalogados como spam o como correo basura. Bien. Aquí veis un correo electrónico, en este caso de uno de los grupos de LinkedIn, y ahí abajo os lo he resaltado simplemente para indicaros el darse de baja, y luego este enlace de aquí abajo que indica averigua la razón por la que ha recibido esto, y que viene precedido de vuestro nombre completo y vuestra última posición. Lo que se pretende con este mensaje es garantizar que es un mensaje de LinkedIn, que lo hemos recibido porque hemos dado nuestro consentimiento y estamos en ese grupo. En definitiva, están cumpliendo esa normativa que decíamos, y facilitarnos, en caso de que no queramos recibir más, esta información. ¿Quiere esto decir que no hay spam en LinkedIn? Pues por supuesto que no. Yo mismo tengo a gente de portales de abogados que me están haciendo spam. No lo he puesto aquí porque no me parecía procedente, pero
se utiliza para hacer spam. Tenemos que saber que nos arriesgamos a esas posibles penalizaciones. También es verdad que hay ahí una zona gris. ¿Qué es publicidad en LinkedIn? Realmente no vamos a ser tan inocentes. Estamos hablando que es una red profesional, que queremos hacer negocios, que queremos difundir nuestra imagen, generar esa confianza que hablábamos, y no todo es blanco ni negro. Lógicamente, si estamos todo el día enviando correos electrónicos, eso es spam y no hay otra. Ahora, tenemos opciones, y creo que a lo largo de hoy hemos visto varias de ellas en las ponencias, de hacer esa publicidad, de darnos a conocer de una forma mucho más sutil y seguramente también muchísimo más efectiva. Luego también, pues, opciones de pago similares a Google AdWords con LinkedIn Ads. Para finalizar, ¿qué pasa con los contenidos? La propiedad intelectual. Nosotros somos los titulares de las cosas que creemos, de las creaciones literarias, científicas, artísticas, simplemente por el hecho de crearlas. No tenemos que registrarlas en ningún registro. El régimen establecido por defecto es que para hacer uso de esa propiedad intelectual nuestra nos tienen que solicitar autorización, ¿vale? Sin embargo, ¿qué dicen los términos y condiciones de LinkedIn sobre la propiedad intelectual? Me vais a permitir que lo lea, porque merece la pena. Cada vez que nosotros subimos un contenido a LinkedIn, otorgamos a LinkedIn un derecho exclusivo, irrevocable a nivel mundial, perpetuo, ilimitado, sujeto a cesión o sublicencia, gratuito y sin canon, no está mal, para copiar, preparar obras derivadas, mejorar, distribuir, publicar, eliminar, conservar, agregar, tratar, analizar, utilizar y comercializar mediante todas las modalidades de explotación conocidas actualmente o descubiertas en un futuro, cualquier información que facilites en LinkedIn, directa o indirectamente, incluido cualquier contenido generado por los usuarios, ideas, conceptos, técnicas o datos de los servicios que tú facilites a LinkedIn sin ningún consentimiento adicional, notificación o compensación para ti o un tercero. Eso es lo que hay. Yo no voy a añadir mucho más. Por resumirlo un poco, cada vez que subí en Facebook es lo mismo. ¿Quiere esto decir que lo que yo suba deja de ser mío? No. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que lo que yo suba le estoy dando una licencia a LinkedIn para que pueda hacer todo este tipo de cosas, para que tenga la posibilidad absoluta de hacer lo que quiera con los contenidos que yo subo. Por lo tanto, en tema de propiedad de los contenidos, las contribuciones que hacemos en los grupos, ojo, la confidencialidad de la información, lo hemos visto en la charla de Alex, que nos decía, pues una persona que en un grupo se puso a dar los precios que le habían pasado de otra empresa, etcétera. Un poco de cuidado, porque ellos ya no lo dicen bien claro y tampoco tenemos que ser tan inocentes. Todo lo que subamos ahí, por supuesto, es bajo nuestra responsabilidad. Comercializar información de los grupos. Los grupos dan información muy buena. Abogados que se dedican a responsabilidad civil y que participan mucho en un grupo, yo cojo toda esa información, digo, mira, fantástico, voy a ponerlo todo, me hago un ebook y lo pongo en Amazon. Y digo, seguro de responsabilidad civil, 1 euro, y lo vendo. ¿Puedo hacerlo? Pues no. Estoy infringiendo los términos y condiciones, entre otras razones. Por último, intercambio de información entre los usuarios. Cualquier información que intercambiemos, correos electrónicos, etcétera, por supuesto ellos no se hacen responsables de que esa comunicación esté garantizada, que sea segura y que no esté encriptada. Lo único que está encriptado es cuando nosotros entramos a través de la aplicación móvil y lo que hagamos con los datos bancarios, por supuesto. Eso sí, todo lo demás no. He ido un poco rápido, pero hemos llegado al final. Os he dicho que iba a ser breve y creo que he cumplido. Como reflexión final, hemos visto lo que dicen los términos y condiciones y lo que tenemos que cumplir. Ya hemos visto las grandes posibilidades que nos da LinkedIn. Me parece una herramienta muy buena, pero tenemos que ser también conscientes de que en realidad estamos suscribiendo un contrato, que hay una relación jurídica de por medio, que a lo mejor a priori no lo vemos, pero cuando luego tenemos problemas sí que tenemos que recurrir a ello. Por lo tanto, a veces parémonos un poco a ver realmente qué es lo que estamos firmando y actuar en consecuencia. Y en caso de que no lo queramos conocer o que no podamos, no tengamos la posibilidad, siempre es interesante la opción de recibir asesoramiento específico sobre este tipo de cuestiones. Por lo demás, solamente agradeceros que sois unos valientes por haber aguantado hasta el final y daros las gracias.
Bueno, no os lo he dicho. ¿Alguna pregunta? Porque he ido un poco rápido. No os cortéis. Sí. Sí. Si se considera que son abusivas y tú las has aceptado, ¿hay alguna posibilidad de reclamación? Sí, por supuesto. Por ejemplo, la de la competencia de los tribunales. A ver, en el caso de Europa, a ver, LinkedIn tiene la empresa, la sede cuando estamos fuera de Estados Unidos en Irlanda. ¿Por qué? Por temas fiscales. Porque ellos se lo llevan todo a Irlanda, que tiene un régimen impositivo muy bajo, y luego ya de ahí lo llevan a otros lugares. No vamos a entrar en ese tema. Pero, ¿qué tiene esto como consecuencia? Que estén en Irlanda, que se aplica la normativa europea y las directivas que rigen este tema. Por lo tanto, la directiva europea lo que dice es que cuando hay un contrato con consumidores, como sería, por ejemplo, este caso, se aplica la ley del consumidor, del país del consumidor. Por lo tanto, esa cláusula efectivamente sería un ejemplo de cláusula nula, a mi entender, a salvo de mejor criterio. Así que, efectivamente, como todas esas limitaciones también a veces exageradas de responsabilidad, no he entrado en el tema, pero es curioso la política de las condiciones de uso. Os decía que son 15 páginas, pues el apartado octavo o noveno es una limitación de responsabilidad por todo. Ellos no son responsables absolutamente de nada. Se interrumpe el servicio, de nada. Ellos son conscientes también de que eso no es así. Incluso dicen que esta cláusula es posible que en determinados países no se aplique y que, bueno, que lo tengamos en cuenta. Por supuesto, lo ponen ahí bien grande, en mayúsculas, que es absolutamente ilegible, pero son ejemplos de ese tipo de cláusulas que sí que son, por supuesto, susceptibles de ser declaradas nulas. ¿Alguna cosa más? Sí. Yo tenía una pequeña duda. Que bueno, estamos también desprotegidos de LinkedIn como de Google. Como de Facebook, como de... Y no les hacen nada. Pero bueno, yo hay una pregunta. Habías dicho una web en la que tú metías una clave y ¿recomiendas algún tipo de web de seguridad que tú conozcas aparte de esa? Web de seguridad como tal, si os interesa este tema, está la página del INTECO, que es el Instituto de Tecnologías de la Comunicación, donde tenéis mucha información y muchas guías de buenas prácticas. De hecho, hay una también sobre LinkedIn y sobre seguridad de la información en general, también sobre protección antivirus y protección de datos. INTECO. Y esa en inglés que habías dicho antes, que no la había, que era la de la... Se llama no sé si la pondré luego en la presentación cuando la suba. How secure is my password? ¿Cómo de segura es mi contraseña? Y lo curioso, pues es eso, que te metes y pones ahí la clave y entonces te dice, pues con 4 dígitos la descifra en 0,00021 segundos. Ya con 2 letras y 2 números, pues tarda 1 segundo a lo mejor. Ya si le pones un asterisco, le pones otras cosas, pues ya tarda no sé cuántos años, no sé cuántos cientos de años. La mía son 654 millones de años. Porque le pongo un carácter no alfanumérico, le pongo 6 o 7 letras, una mayúscula, en fin, jugado un poco con eso. Sí, yo al hilo de lo que decía de las cláusulas abusivas quería preguntar concretamente si esa que de la propiedad intelectual, esa que te permite se quedan con todo, hasta con la letra de tu casa, con la hipoteca, el coche y todo, si esa también podría ser considerada abusiva o ahí realmente estás tú cediendo y... Ahí es que estamos cediendo una licencia de la propiedad intelectual. Como he ido un poco rápido, tampoco me podía detener mucho, pero hay 2 derechos que debemos diferenciar. Por una parte, los derechos morales, que son los relativos a la autoría de la obra y a la integridad de la misma, que como autor son irrenunciables y que no son susceptibles de transacción económica, y luego están los derechos patrimoniales, que son los derechos que son susceptibles de explotación económica, son varios. Pues esos derechos sí que podemos cederlos y que sean objeto de comercio. En este caso, lo que nosotros estamos diciendo es que concedemos una licencia con toda esa amplitud para hacer uso de esos derechos. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que le damos esa posibilidad. ¿Podríamos revocarlo? Complicado, porque en Internet ya sabéis que, por ejemplo, cuando en los términos y condiciones también se dice, si no estás interesado en todo esto o entiendes que es demasiado gravoso para ti, no entres.
Si no quieres poner la información, como decía el CEO de Google, si no quieres que Google acceda a tu información y pueda hacer uso de ella, no entres en Google, no lo uses. Pues aquí sería un poco similar. En los términos y condiciones ya lo dicen, que si no estás de acuerdo con esto, puedes borrar siempre tu perfil y la información desaparece, salvo que la información que tú hayas subido haya sido compartida por terceros, salvo que la información que tú has subido se quede almacenada en la caché y hasta que no se actualice no desaparezca. Por lo tanto, en Internet ya sabemos cómo funciona. Sí. Desde el punto de vista de que se pueden exportar los contactos, como empresa, ¿tendrías que declarar esa lista a la Agencia de Protección de Datos, por ejemplo? Como datos, como están el nombre, el apellido, son la datos dirección, personales, los el vamos a teléfono, utilizar. el email. Claro, si son datos personales, tenemos que declararlo, pero es que ese tema es muy peliagudo, porque esos datos personales, nosotros tenemos el consentimiento de esas personas para, por ejemplo, ya no solo datos personales, sino hacerle envíos comerciales. Esa persona ha dicho que, o ha aceptado ser contacto mío en una red social con el fin de intercambiar información, pero no de recibir comunicaciones publicitarias, entiendo yo. Y además, los términos y condiciones dicen que LinkedIn no es para enviar comunicaciones publicitarias. Por lo tanto, tendremos que tener, yo llevaría mucho cuidado a la hora del uso que le daría a esos datos. Hay un caso curioso, a veces la Agencia de Protección de Datos, a mi entender, se excede un poco en sus sanciones, ya sabemos cómo son, y también en sus criterios. Hubo un caso curioso con la feria del Simo. Pues una persona que fue allí y que estuvo repartiendo tarjetas y luego las tarjetas que recopiló les envió correos electrónicos comerciales, lógicamente ofreciendo su servicio. Bueno, pues hubo alguien que lo denunció y la Agencia de Protección de Datos lo sancionó porque dijo que no tenía el consentimiento de la persona para enviar comunicaciones de carácter comercial. Eso luego se fue recurrido, fue a la Audiencia Nacional y se dijo, bueno, vamos a poner un poco de orden. Estamos hablando de una persona que ha ido a una feria comercial, que ha hecho contactos comerciales, que me ha dado una tarjeta o que ha aceptado mi tarjeta, por lo tanto, ¿dónde está la imposibilidad de enviarle un correo de esa naturaleza? A mí me parece totalmente razonable el criterio, en este caso, de la Audiencia Nacional. A veces, ya digo, que la Agencia de Protección de Datos se excede un poco en el tema de las sanciones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta si lo hacemos? Pues siempre garantizar los derechos. Si hacemos este tipo de comunicaciones, vamos a cumplir con la normativa. Vamos a indicar lo de que es un mensaje de carácter publicitario. Si no queremos ponerlo en el asunto, porque seguro que Javier me diría, eso es una burrada, muy bien, pero es lo que dice la ley. Pues vamos a ponerlo al inicio del mensaje, en lugar de en el asunto. Y luego, por supuesto, incluir abajo, que no cuesta nada, un enlace para tramitar la baja automática o nuestra dirección de correo electrónico con el fin de que se puedan dar de baja simplemente enviándonos un correo. Sí. Claro, porque depende de la finalidad para la cual nosotros tenemos ese tipo de datos. Si yo tengo datos tuyos para una finalidad que no es una finalidad comercial, pero yo luego lo utilizo para mandarte datos de ese carácter, estoy cometiendo una infracción. Estoy cometiendo una infracción, ¿verdad? Claro, porque yo tengo tus datos, pero no para esa finalidad. Sí. Y además, él me puede denunciar a mí si quiere. Podría, de todas maneras, hay que verlo con más calma, el caso concreto siempre, porque las cosas no son tampoco blancas ni negras. Por ejemplo, hay una excepción. En el caso de los autónomos, un autónomo, en lo que se refiere a su actividad comercial como persona física, los datos solamente de carácter económico en su actividad están excluidos de la aplicación de la Ley de Protección de Datos. En el Reglamento de Protección de Datos lo tenéis, ¿vale? Protección de datos, no envío de comunicaciones comerciales, que es otra cosa. El spam, lógicamente, tenemos que cumplir lo que os he dicho, public y revocación debajo y tener el consentimiento, etcétera. ¿Vale? Gracias y felicitaciones por la A ti. presentación. Gracias. ¿Alguna más?
Vale, pues ahora sí, muchas gracias a todos. Ah, perdón. Si te tienes que marchar... No lo te había dejamos visto. aquí. No. Vamos a ver, es que yo he venido un poco... La verdad que me ha dejado un poco loco porque... No te preocupes. Es que la parte legal es así, pero yo te voy a decir lo que ponen los términos y condiciones. Luego podemos ver la realidad y lo que se puede hacer. Yo soy partidario de los abogados que digo, no se puede hacer, no. Yo te digo, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Hombre, yo la verdad es que el uso que hago de LinkedIn, básicamente yo soy exportador, ¿de acuerdo? Y me pongo en contacto cara a cara con trabajadores de mi sector ofreciendo mis servicios desde España, pero por lo que yo acabo de leer, si no lo he entendido de otra manera, eso no se puede hacer. Yo a esas personas no las conozco, son de mi sector, se dedican a la misma actividad que yo, y tengo que decir que he cerrado muchos trabajos en el extranjero precisamente a eso, pero por lo que tú me estás diciendo no lo puedo hacer. Y yo te animo a que sigas cerrándolos. Ya, pero ¿estoy cometiendo alguna...? No. Tú tranquilo que cuando cometas la irregularidad te lo van a decir. ¿Pero qué me lo dice? ¿LinkedIn o...? LinkedIn. O sea, me están vigilando todo lo que yo estoy escribiendo en privado. Lo que hacemos en la red no nos están vigilando. Ya, no, si eso ya... Yo me pregunto. Vamos, yo creo que sí. Entonces, Vale. Pues pero no te preocupes si sigues haciendo negocios. Vale. Bueno, pues nada. Ahora sí. Gracias.